Hola chicos, buenas noches. Vamos a dar inicio entonces a lo que es cómo hacer el capítulo 1. Sin embargo, dentro de las láminas, pues vuelvo a, vamos a refrescar conocimientos relacionados a lo que es la variable y sus elementos. Que se recuerdan que la variable es la temática que ustedes van a medir o a observar, ese atributo que va a comprender el estudio o es el objeto de estudio de su investigación. Luego hablamos de lo que es la operacionalización de la variable, que es donde esa temática la vamos a descomponer, es decir, vamos a buscar cuáles son sus elementos que se pueden medir, y a eso le llamamos dimensiones e indicadores, que todavía hay dudas sobre eso. Fíjense que acá les vuelvo a traer un ejemplo de una variable, a pesar de que es del área de publicidad, que hablamos de la identidad visual. Toda variable tiene una descomposición, tiene unos elementos, tiene unos aspectos, tiene unas estrategias, tiene unas tácticas. A eso es que hago yo referencia cuando les digo que descompongan la variable, que la desglosen, para así poder diseñar los objetivos específicos. Y muy importante, y ojo con eso, para poder diseñar esos objetivos específicos, para poder realizar esos objetivos específicos, tenemos que utilizar los verbos. Recuérdense que cuando les expliqué cómo hacer ese cuadro de variables, cómo hacer esa propuesta, yo les di una serie o una lista, se les dio una lista de verbos los cuales ustedes deben utilizar. Es importante mencionar que cuando nosotros vamos a hacer una evaluación de algo, primero tenemos que diagnosticar, pudiera ser el primer objetivo, porque ustedes tienen que verificar cómo está esa situación, ese entorno dentro de esa empresa, y se pueden utilizar diversas herramientas dependiendo de la rama a la cual ustedes se van a, o la rama o la temática que ustedes van a hacer uso dentro de su investigación. Sin embargo, yo creo que ya la mayoría sabe cuál es su tema, cuál es su variable, y en función de eso les voy a explicar cómo ustedes van a hacer el capítulo 1. Si se fijan, vamos a hablar del planteamiento del problema o de la conceptualización, que es donde nosotros detallamos esa problemática existente desde lo macro hasta lo micro. Cuando les hablo de macro, tiene que ver cómo esa variable se maneja, se fundamenta a nivel mundial, como a nivel de Latinoamérica. Principalmente vamos a empezar por Estados Unidos, Europa, que son potencias. Luego, en la mesa nos vamos a Latinoamérica, Argentina, Perú, Chile, dependiendo de dónde se desarrolla más la variable o ese objeto de estudio que ustedes están utilizando. Luego, tenemos la parte del micro, que eso tiene que ver con el estado o el país, que en este caso sería Venezuela, el estado Zulia y la ciudad de Maracaibo, en el caso los que están utilizando la ciudad de Maracaibo. Si es el Villa Rosario, si es Perijá, ahí es que van ustedes a definir y a enfocar esa problemática en sí de esa empresa relacionada a esa temática de estudio. Entonces, fíjense, ¿cómo voy a lograr ese planteamiento del problema o esa contextualización del problema? Si se fijan, de este ladito, tenemos la cantidad de párrafos que debe llevar, el número de líneas, el interlineado, los márgenes y cómo debe ser cada inicio de cada capítulo. Si se fijan, tenemos aquí en la parte del capítulo 1, aquí, fíjense, que les hablo que tiene que iniciar con un espacio de 5. ¿Por qué? Porque es el inicio del capítulo. ¿Y cómo hago yo esos 5? Usted le va a dar doble clic y luego coloca la palabra capítulo 1. Luego que usted haga eso, pueden hacer una introducción donde ustedes van a desarrollar
o me van a definir qué es lo que es el problema, qué es lo que contiene ese capítulo. Entonces, fíjense, vamos a iniciar con el primer párrafo, donde ustedes van a hablar de la importancia que tiene su carrera en el ámbito empresarial. Si ustedes van a hablar de administración, si van a hablar de relaciones industriales, si van a hablar de seguridad industrial, si se va a hablar de turismo, todos deben comenzar de esa forma. Fíjense que en el ejemplo que yo les doy, de y se describe cómo esa serie de actividades se fundamentan o se desarrollan dentro de la investigación. Entonces, luego que ustedes me hablen de la importancia que tiene su carrera en el ámbito empresarial, a otra cosa que les voy a hablar. La narración, la redacción debe ser en tercera persona. Y cuando les hablo en tercera persona, fíjense que es esa redacción donde se explica dentro de esa organización, se establece, se fundamenta, se genera. Luego que ustedes ya tengan claro esa importancia de ese ámbito o de esa carrera en el ámbito empresarial, vamos entonces al párrafo número 2, que es donde vamos a hablar de la importancia de la variable dentro de cualquier ámbito. Pueden hacer uso de algún autor, alguna teoría. Es importante que ustedes basen o se fundamenten, busquen artículos arbitrados, otras tesis que les hablen de esa temática, no importa si es en otra área. ¿Por qué? Por ejemplo, yo puedo trabajar con la administración en una empresa avícola, pero entonces yo conseguí un ejemplo que era en una empresa petrolera. Eso no importa. Igualito les sirve. ¿Por qué? Porque está hablando de ese tema, de esa variable que ustedes van a desarrollar dentro de esa investigación. Entonces, si se fijan, en ese ejemplo que yo les coloco allí, ese autor define, fíjense que yo les estoy poniendo ahí un ejemplo de la parte de seguridad e higiene laboral, y define como que el fin de esa seguridad e higiene laboral dentro de una empresa. ¿Cuáles son los procedimientos? ¿Para qué sirve? Siempre y cuando deben seguir la metodología. Recuerden, los párrafos son de 6 líneas mínimo, con un máximo de 12 líneas. Luego, en el tercer párrafo, fíjense, que se habla de buscar una definición de la variable según un autor. Es decir, cómo esa variable se desarrolla en un entorno empresarial, cómo se desarrolla dentro del mercado, y se sigue buscando esa teoría, ese apoyo en autores. Es fundamental que ustedes conozcan la teoría. Y vuelvo y se lo repito, y soy muy insistente en eso. ¿Por qué? Porque si ustedes no tienen fundamento en teoría y se inventan cualquier cantidad de cosas, como les decía yo cuando estaban haciendo el cuadro de variables, que colocaron elementos y cosas que no van acorde con ese tema, que no sé de dónde lo sacaron, no sé si fue un invento o algo similar. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes no tienen un fundamento teórico, cuando vayan a desarrollar el capítulo 2, cuando vayan a desarrollar el capítulo 1, no van a poder. ¿Por qué? Porque no tienen un apoyo teórico, una orientación que les permita a ustedes decir, ah, esta variable es esto, se utiliza para esto. Ah, me va a servir para esto. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes no buscan ese apoyo teórico, no van a poder realizar nada. Es en sí lo que yo les quiero tratar de entender y que ustedes entiendan. Fíjense acá.
Luego que tenemos el capítulo 3, que buscamos esa definición de la variable, era lo que yo les comenzaba a decir. Ustedes pueden comenzar a buscar información en libros, tesis, de cómo esa temática, de cómo esa variable se desarrolla dentro del mundo empresarial. Pero en la parte del continente, ustedes se van a ir a Europa, a Asia, a España, que son países que son un poco más desarrollados que la parte de Latinoamérica. Y en base a eso, ustedes van a agarrar y pueden tomar ciertos fragmentos o ciertos párrafos, siempre y cuando respetando el derecho de autor. Eso es importante. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que poner de dónde sacaron eso. Porque tampoco es que me van a hacer el planteamiento a fuerza de pura teoría. Y corte y pegue, y corte y pegue. No. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que ustedes deben analizar, deben colocar su punto de vista en relación a la situación de la empresa. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes primero tienen que leer y en base a toda esa teoría utilizada, ustedes van a desarrollar la idea. Ese es el fin. Luego, fíjense, tenemos el párrafo número 5, que era lo que yo les decía. Ustedes allí van a hacer un análisis de lo que ese autor que ustedes colocaron arriba va a decir o interpreta a su punto de vista. ¿Por qué? Porque es importante conocer su redacción y lo que ustedes esperan determinar en relación a ese proyecto que ustedes quieren hacer. Entonces, fíjense, se habla de cómo ustedes van a exponer ese punto de vista que ustedes tienen, cómo van a analizar esa opinión, cómo van a interpretar eso que dice ese autor, y en relación a eso, ustedes van a hacer ese análisis. Fíjense que yo les hablo que en relación a la anterior, la parte patronal está obligada a observar, de acuerdo con la actividad productiva, pueden establecer preceptos legales. En este caso, estamos hablando de higiene y seguridad en laboral. Y por ende, les estoy colocando ese ejemplo. Pero por supuesto, cada temática tiene un fundamento, cada temática tiene una legalidad y ustedes la deben buscar. Luego tenemos el párrafo número 6, que es donde ustedes van a buscar esa importancia de esa variable dentro de cualquier organización. Allí también se pueden buscar un autor, pueden buscar una teoría, pueden buscar trabajos de grado, artículos arbitrados que otras personas hayan hecho y a ustedes les sirva de apoyo. ¿Y por qué les va a servir de apoyo? Porque ustedes van a tomar ciertas ideas de ese proyecto, de esa investigación y las van a colocar aquí. Vuelvo y repito, respetando el derecho de autor. Porque es importante que ustedes coloquen quién realizó ese proyecto y de quién es esa idea. Luego, fíjense, tenemos el párrafo número 7, que ya aquí, como arriba hablamos de Latinoamérica y más arriba la del continente, ahora nos vamos específicamente a nuestro país, fíjense, que era lo que les estoy hablando. Se habla entonces de cómo ese proceso se maneja dentro de Latinoamérica. Pueden utilizar cualquier país. Fíjense que ahí en el ejemplo Panamá, Chile, de cómo se aplica esa variable dentro de esas empresas. Vuelvo y repito, busquen apoyo teórico, apoyo de tesis, apoyo de trabajo, que sean de esa misma variable y que a ustedes les pueda servir para que desarrollen su planteamiento del problema. Fíjense, después en el párrafo que sigue, ustedes van a interpretar esa exposición que ustedes colocaron arriba. En este caso, esta autora pues explica que dentro de Panamá y en Chile hay organizaciones que aplican métodos modernos para lograr esa optimización dentro de la productividad laboral. Entonces, ¿qué pasa? Yo tomo esa idea, la leo y luego la interpreto en función de lo que yo quiero lograr con esa investigación. Fíjense, abajo en el ejemplo que les coloco, fíjense que es un aspecto muy importante, la parte de esa recepción de la mercancía, de la gestión del almacén. A lo mejor ustedes dirán,
Profesor, ¿por qué usted tiene ahí un arroz con mango en los ejemplos? Sí, porque lo que quiero yo es que ustedes vean cómo se redacta y cómo se interpreta desde diversos puntos de vista, diversas temáticas. Porque ¿qué pasa? Yo no lo puedo poner aquí, pues si no tendría que hacer un Zoom para diseño gráfico, un Zoom para turismo, un Zoom para administración, un Zoom para seguridad, un Zoom para riesgo y seguro. Y todos van a coincidir en lo mismo. ¿Por qué? Porque la temática de ustedes es diferente, pero los pasos son iguales. Entonces, en relación a eso que va contextualizado en ese planteamiento del problema o en ese capítulo 1, ustedes lo pueden realizar muy fácilmente leyendo, instruyéndose, porque lo importante es que ustedes busquen ese apoyo teórico, ese apoyo de autores, para que puedan realizar el trabajo de grado. Porque si no lo hacen, entonces el tiempo es perdido, por decirlo así. Fíjense. Luego seguimos con el párrafo número 9. Fíjense que se habla de buscar un país que haya puesto en práctica esa variable, que utilice un estudio o algún autor que explique en detalle el uso efectivo o ineficiente de la variable. ¿Qué pasa? Cuando ustedes buscan tesis o trabajos de grado, se van a encontrar que todo tiene una problemática, que es lo que yo les estoy diciendo. ¿Qué pasa? En función a esa problemática, ustedes van a buscar una descripción de cómo esa variable se debe usar y cómo no se debe usar. Entonces, fíjense, aquí se habla de que en Guatemala hay una deficiencia o no se aplica de una manera oportuna esas medidas preventivas y por ende hay una ineficiencia en cada puesto de trabajo. Les estoy dando como un ejemplo. Es para que ustedes tengan una idea de cuando yo hablo de eficiencia e ineficiencia. Recuérdense que la ineficiencia es lo negativo, las debilidades que pueda tener una empresa en relación a esa variable, a esa aplicación de esa variable. Y la efectividad pues tiene que ver con esa gestión efectiva acorde con las necesidades que tiene esa empresa. Luego, seguimos, fíjense, el párrafo número 10, el cual hace alusión, ustedes pueden hacer alusión a la misma parte de Latinoamérica, donde se hable de esa variable que viene siendo el objeto de estudio y cómo se encuentra o cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve dentro de esos o varios países que ustedes consiguen. Por eso que les digo que es importante que ustedes busquen y se instruyan, lean en relación a su objeto de estudio o a esa variable, a esa temática que ustedes escogieron, porque no es tanto que escogieron, sino que encontraron esa debilidad dentro de X empresa. Luego, tenemos el párrafo 11 y 12, fíjense aquí, que es como un párrafo de cierre, donde ustedes pueden utilizar un autor y luego pueden opinar, pueden dar un aporte en relación a lo que dice ese autor y cómo se debe utilizar o cómo se debe hacer uso eficiente de esa variable, cómo se debe aplicar, para que me entiendan. Luego, fíjense aquí, tenemos el párrafo número 13, que yo lo decía, donde se hace referencia al país donde ustedes están. Es importante acotar, por ejemplo, aquí yo tengo muchachos que son del área internacional y su trabajo de grado lo están haciendo en ese país. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si hay un estudiante que está en Colombia, pues no va a hacer referencia a Venezuela, sino en Colombia, porque la empresa está en Colombia y está accediendo a un entorno empresarial en ese país. Si la persona no está en Colombia, no está en Venezuela, sino en Panamá, hace lo mismo. Va a hablar de ese entorno empresarial dentro de Panamá. A lo mismo si está en Argentina. Lo importante es que ustedes vayan de lo macro, lo meso y lo micro. Entonces, cuando le hablo de lo macro, es el mundo, Europa, Asia, China, lo vuelvo a repetir. Luego lo meso, que es la parte de Latinoamérica,
esos países donde ustedes no están, pero se hace uso de esa variable. Y lo micro ya viene siendo el país donde ustedes van a hacer ese trabajo allá. Luego, que ustedes hablen de esa referencia en el país donde ustedes se encuentran, donde se encuentra la empresa, que ustedes van a desarrollar la problemática, vamos entonces a buscar un autor que nos hable específicamente de ese país. Y toman las ideas que tiene esa persona, siempre y cuando respetando el derecho de autor, y cómo se aplica esa variable dentro de ese país. Fíjense que aquí yo les puedo buscar un autor que hable de la situación y la aplicación de la variable en Venezuela, que en este caso que les estoy poniendo. Luego tenemos el párrafo número 15. Fíjense que se habla de que se debe redactar un párrafo donde se nombra el estado donde ustedes están, que era lo que les decía. Por supuesto, si están en Venezuela, la mayoría de ustedes está en el Zulia o está en Villa del Rosario o están en los puertos de Altagracia. Entonces, allí vamos a especificarnos y vamos a colocar entonces la empresa donde está. Luego que hagan eso, colocan la misión de la empresa para tener una idea de qué es lo que hace la empresa y cómo se establece dentro del mercado. Ya aquí como tal viene la síntesis o el desarrollo específico de lo que es síntomas, causas y consecuencias. Cuando ustedes dirán, profe, pero ¿cómo es eso? Síntomas, causas y consecuencias. Por ejemplo, a ver, yo siempre les pongo este ejemplo y a pesar de que es una enfermedad, por ejemplo, cuando ustedes tienen gripe, ¿cuál es la sintomatosis que ustedes presentan? Bueno, tienen fiebre, dolor de garganta, dolor de hueso, tienen malestar. Las causas, bueno, me cayó llovizna, en la oficina me contagié porque había gripe. ¿Cuáles serían las consecuencias? Las consecuencias serían que no voy a ir al trabajo, me tengo que quedar en cama, voy a ir al médico, me pusieron una serie de tratamientos. Entonces, fíjense, como un problema me causa algo y lo que genera esa consecuencia. Entonces, fíjense, vamos a hablar aquí del síntoma. ¿Cuál es la presunción o lo que se presume que hay dentro de la empresa? ¿Y por qué es una presunción? Porque ustedes hasta que no terminen la investigación en el capítulo 4, que apliquen un instrumento, que hagan una observación directa, no se van a dar cuenta si lo que ustedes están describiendo del problema es así o no es así. Entonces, por eso se habla de una presunción. Una presunción, es decir, ustedes van a decir, se presume, se supone que eso ocurre por esto y por esto y por esto. Pero no se está netamente seguro, porque hasta que no se confirme a través de una serie de instrumentos que la investigación poco a poco se va desarrollando, no podemos determinar si eso es así o no. Luego que vamos a plantear esa serie de síntomas, vamos a hablar de las causas, que era lo que les decía. Entonces, vamos a describir que esa ineficiencia, esa mala praxis, esa mala aplicación se debe a X cosa. Por incumplimiento de ley, por incumplimiento de estrategias o tácticas que se deben generar o que están en la empresa y no se cumplen. Entonces, es importante que ustedes se ubiquen dentro de la empresa y qué es lo que pasa. ¿Por qué ustedes creen que eso ocurre de esa forma? Luego, por último, tenemos lo que son las consecuencias. Fíjense que son como que los efectos que aquello que estoy describiendo arriba me está causando. Son como que las secuelas que va dejando esa falta de aplicación de manera oportuna, esas debilidades que tiene esa empresa dentro de esa gestión
y me están acarreando esa problemática tomando en cuenta el tema. Es decir, la variable objeto de estudio que yo estoy utilizando para poder en sí desarrollar esa investigación. Luego, tenemos estos dos párrafos. Cuando yo les hablo de control de pronóstico y pronóstico, es como que si no se aplica de esta forma, pasará esto. Es decir, si la empresa no toma en cuenta eso que yo estoy diciendo o eso que yo estoy describiendo en relación a los síntomas, causas y consecuencias, ¿qué es lo que puede pasar? Ese incumplimiento me va a llevar a X cosas. Y es allí, en ese párrafo, donde ustedes lo van a juntar. Luego, tenemos la parte de la delimitación y la interrogante de del tema. Entonces, ¿qué pasa? En este párrafo, cuando yo hablo de delimitación, va a colocar la línea de investigación, la dirección donde queda, donde se ubica esa empresa, los autores, y colocan la interrogante. Normalmente la interrogante surge del objetivo general. ¿Cómo es fíjense, el proceso de recepción de mercancía? ¿Cómo es o cómo será la identidad visual de la empresa tal? ¿Cómo será la prevención de riesgos en la empresa tal? Se fundamenta ese interrogante es en la variable. Entonces, en función a la variable, ustedes van a hacer la interrogante tomando en cuenta ese objetivo general que ustedes están diseñando o que se diseñó para ese fin. Luego, tenemos la parte de los objetivos generales, que ya ustedes los tienen o los deberían de tener, porque al realizar el cuadro de variables, ustedes tienen que desarrollar esos objetivos, el objetivo general que surge del título y los objetivos específicos que son la descripción o los elementos que contiene la variable, es decir, la descomposición de esa variable que era lo que les decía anteriormente. Por eso que se habla que es la operatividad en relación al objetivo general, donde se desglosa, se delimitan las acciones que se van a generar o que se van a tratar de desarrollar dentro de la investigación. Aquí miren, aquí tienen unos verbos. Fíjense que se habla de diagnosticar, examinar, definir, clasificar, caracterizar, comparar, describir, por supuesto hay muchos más. Determinar, diseñar, que van a depender de lo que ustedes van a hacer dentro de la investigación. Aquí tienen un ejemplo. Fíjense que aquí se evalúa el proceso de recepción de mercancía, se identifican los procedimientos de esa recepción, se da conocimiento de esas políticas de recepción, se determinan las fases, para luego proponer lineamiento. Esto es muy importante, lo que yo les digo o lo que yo les explico cuando les hablo por el grupo. Fíjense que todo proceso, por lo menos, toda variable tiene una descomposición, tiene unos elementos y es lo que ustedes van a buscar basados en la teoría, en los autores. Fíjense este ejemplo. Si la variable es recepción de mercancía, esa recepción de mercancía tiene unos procedimientos, tiene unas políticas, tiene unas fases. Y es de allí donde van a surgir la dimensión y los indicadores. Y eso lo buscan es con teoría. Y me he cansado de decirles que busquen la teoría, porque cuando vayan a desarrollar el capítulo 2, no van a poder desarrollarlo. Porque ahí se le pide de 3 a 4 autores diferentes. Entonces, desde ya, les digo que comiencen a instruirse. Y busquen autores, busquen libros que les hablen de esa temática que van a desarrollar en su proyecto. Luego, para finalizar el capítulo, tenemos la parte de la justificación, que se habla de un aporte teórico, metodológico, práctico y social. Y debe ir en ese orden. Teórico, metodológico, práctico y social. Donde ustedes van a hacer un párrafo mínimo de 6 líneas, donde ustedes expliquen qué es lo que va a aportar su investigación a nivel teórico, a nivel metodológico, a nivel práctico y a nivel social. Acá tienen un ejemplo. Fíjense que les hablo del aporte teórico,
es como una proyección. ¿Para qué fin la voy a usar? Se habla de una consolidación como fuente formativa para aquellas personas involucradas. Allí también se hace, se nombra las teorías, los autores que se van a utilizar a lo largo de la investigación. Luego se habla desde el punto de vista práctico. Fíjense que se habla de ofrecer soluciones concretas a la empresa tal por evaluar tal cosa. ¿Por qué? Porque cada investigación tiene un fin, tiene un propósito, para que me entiendan. Que eso también se les pidió dentro del protocolo. Y allí lo deben desarrollar, como que lo van a ampliar. Entonces se habla de un aporte teórico, un aporte metodológico, un aporte práctico y un aporte social. Fíjense que aquí les hablo que en la parte metodológica es un estudio minucioso que se va a permitir validar un instrumento, se va a recopilar datos, se va a trabajar de la observación, se va a trabajar con expertos. Y cuando se habla de expertos es porque con ustedes antes de finalizar la parte del capítulo 4, tienen que buscar profesores del área para validar ciertos instrumentos que ustedes van a utilizar para poder terminar la tesis. Luego se habla del aporte social, que es ese tema, qué es lo que va a dejar, cuál es el valor percibido que va a generar dentro, no solo de la empresa, sino de la sociedad. ¿Cómo va a permitir ayudar a otros? Porque ¿qué pasa? Muchas de estas investigaciones les sirven de base a otras personas, que eso es lo que les estoy diciendo. Ustedes pueden buscar tesis, artículos que le hablen de lo mismo y les va a servir de apoyo a ustedes. Y su investigación más adelante va a servir de apoyo a otros autores, a otros estudiantes. Y a eso es que se hace referencia. Ya con eso, pues culmino la parte de lo que es el capítulo 1. En relación a los muchachos que están haciendo proyectos factibles, lleva la misma secuencia. El capítulo 1 lleva la misma secuencia. Ya el capítulo 2 cambian ciertas cosas, igual que el 3. Pero ya eso a lo largo se les va explicando. Pero lo que es el capítulo 1 va muy similar. Los muchachos que están haciendo, en el caso de turismo, que están haciendo proyectos factibles. Entonces, necesito saber si tienen alguna pregunta en relación a lo que expliqué. De todas formas, ya saben que queda abierto el grupo. Yo sé que a veces pues les contesto no a las horas que ustedes me escriben, pero sí en la noche yo trato pues de tratar de subsanar esas dudas que ustedes puedan tener y que recuerden que ustedes, yo soy una sola, ustedes son muchos. Y yo atiendo tanto a las de investigación como al servicio comunitario. Entonces, es importante que ustedes más o menos me entiendan. Entonces, hasta acá les expongo lo que va en el capítulo 1. Quisiera saber si tienen alguna duda y me la hagan saber. Por ahora no, profe, por los momentos no, pero de todas maneras, gracias por estar pendiente a la hora de los mensajes. Yo sé que a veces se me complica un poquito, pero yo trato siempre de responderles, así sea en la noche. Porque es que el trabajo a veces no me deja mucho. Profe, por lo menos... Profe, yo tengo una duda. Lo que le puse por el chat sobre cómo sería si yo no trabajo con una problemática, cómo pondría la parte de la problemática como tal. Es que tú tienes una problemática porque tú lo tuyo es un diseño de una ruta. Y esa ruta es en función a una ineficiencia que hay. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Sí. Ahí estamos describiendo el problema. Porque, ¿qué pasa?
Esa ruta tú la vas a crear con el fin de que esa ruta no existe, de que no hay una buena promoción cultural, y es allí donde tú estás planteando el problema. ¿Sí me Ok. Sí, sí, sí. ¿Viste? Ya Crear el entiendo. problema. Entonces, en función a esto, tú vas a generar esa ruta, vas a hacer el diseño de esa ruta. Entiendo, es que eso me estaba matando porque no sabía. Entonces, como es un proyecto factible, estaba muy confundida. Pero gracias, ya entendí. Surge de una problemática, surge de una falta de algo, surge de una debilidad. De la debilidad que tiene el Estado, de la debilidad que tiene el ente cultural de no realizar ese tipo de promoción turística. Y es allí donde tú vas a enfocar tu trabajo. ¿Alguien que tenga otra duda más? Por lo momento